Querétaro, México, un estado tranquilo, de tradiciones profundas, de calles que mezclan historia colonial y modernidad. Pero entre esas calles, en los años 90, ocurrió un crimen tan espeluznante, tan cruel, que marcó para siempre la memoria de la ciudad y también de todo México. Una mujer conocida como Claudia Mijangos se transformó en la encarnación del horror. Los periódicos la bautizaron como la hiena de Querétaro. Pero detrás de ese apodo sensacionalista se esconde algo mucho más oscuro. No fue solo un crimen, fue un episodio en el que lo humano, lo psicológico y lo inexplicable se mezclaron con lo paranormal, hasta el punto en que aún hoy se duda si fue locura o posesión. Claudia nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Fue educada en colegios religiosos. Provenía de una familia acomodada. En Querétaro se convirtió en una figura conocida. Era maestra de catecismo, vendedora de ropa fina, una mujer elegante, madre dedicada. Tenía 3 hijos: Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y Alfredo, de 6. Pero en su vida personal, las grietas se empezaban a notar. Su matrimonio con Alfredo Castaños estaba en ruinas. Las discusiones eran constantes y ella había desarrollado un lazo emocional intenso con un sacerdote local. En lo cotidiano parecía una mujer estable, pero quienes la conocieron aseguraban que ya mostraba síntomas de desequilibrio, cambios de humor drásticos, aislamiento, delirios religiosos y más. Científicamente, algunos psiquiatras que analizaron el caso hablaron de un trastorno esquizoafectivo con episodios psicóticos. Otros sugirieron epilepsia del lóbulo temporal, un mal que puede generar visiones y voces. Pero incluso entre expertos quedó una duda inquietante. La noche comenzó como tantas otras. Claudia cenó con sus hijos en su casa, una residencia tranquila en Querétaro, pero algo en su mente se rompió. Ella misma diría después que comenzó a escuchar voces, que veía demonios en su propia casa, que una fuerza extraña la dominaba. Poco después de medianoche, tomó cuchillos de la cocina. Primero atacó a su hijo menor, Alfredo, de solo 6 años. Luego a sus hijas, Claudia María y Ana Belén. No hubo escapatoria. La escena que los peritos encontraron fue indescriptible. La casa cubierta de sangre, los cuerpos de los 3 niños con múltiples heridas de arma blanca, signos de lucha, como si hubieran intentado escapar de la pesadilla en que su madre se había convertido. Claudia no huyó. Cuando la policía llegó, la encontraron en estado de shock, cubierta de sangre,
diciendo frases incoherentes. No fui yo, eran ellos, me obligaron. El caso explotó en los medios. El apodo de la hiena de Querétaro surgió rápidamente, subrayando la brutalidad del crimen. La sociedad estaba indignada. Como una madre, una mujer de fe, podía asesinar a sus propios hijos. Durante el juicio se presentó su historial psiquiátrico. Fue declarada inimputable debido a su estado mental. Condenada a 30 años de reclusión en un hospital psiquiátrico, no en prisión. Pasó décadas internada entre tratamientos, evaluaciones y el silencio de una mujer que en un momento había sido parte respetada de la sociedad queretana. Salió en libertad en 2019. Tras cumplir su sentencia, vive alejada de la atención pública, en condiciones de salud deterioradas, como una sombra de lo que alguna vez fue. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Los peritos, los jueces, los psiquiatras dieron explicaciones racionales, pero hay detalles que hasta hoy alimentan lo paranormal. Vecinos aseguran que esa noche escucharon gritos aterradores, golpes, pero también rezos en una voz que no era la de Claudia, como si alguien más hablara por su boca. Al entrar, algunos policías declararon haber sentido un aire denso, irrespirable, y juraron que las imágenes religiosas de la casa estaban torcidas o caídas, como si algo invisible las hubiera movido. Claudia misma declaró después: vi al demonio en mis hijos, sus ojos no eran los suyos, algo los había tomado. La casa donde ocurrió el crimen fue vendida varias veces. Pocos lograron vivir allí mucho tiempo. Hay relatos de sombras que recorren las habitaciones, de llantos infantiles en la madrugada, de puertas que se cierran solas. Algunos aseguran que aún se escuchan las voces de los niños pidiendo ayuda. Los especialistas han intentado dar explicaciones: esquizofrenia, epilepsia, paranoia religiosa. Todo puede sonar convincente, pero ¿cómo explicar que otros testigos, policías, vecinos, familiares, hablaran de presencias, de sensaciones imposibles de ignorar? Aquí es donde se abre la pregunta aterradora. ¿Claudia fue solo una víctima de la enfermedad mental o realmente estuvo poseída por algo más grande que ella? ¿Creen ustedes que la hiena de Querétaro fue una enferma mental o una víctima de las fuerzas del mal? La hiena de Querétaro no es solo un caso policial, es una herida que aún duele en la memoria colectiva mexicana. Una historia donde lo científico y lo sobrenatural se cruzan en un punto imposible de separar. Y quizá cada vez que alguien pasa frente a aquella casa, siente un escalofrío, no por lo que allí ocurrió, sino
por lo que quizás aún ocurre.